Vamos a dar cardiopatía isquémica con Ale Milans. Un poquito de una introducción al tema, saber que la enfermedad arterial coronaria es la forma más frecuente de enfermedad cardíaca en los adultos. Tiene una presentación clínica que puede ir desde un síndrome coronario agudo sin elevación del ST hasta un infarto agudo de miocardio, con insuficiencia cardíaca congestiva, la presentación inicial o muerte súbita. El rol del ecocardiograma en la cardiopatía isquémica consiste en el diagnóstico de estas entidades y obviamente la evaluación del pronóstico posterior. Tanto las guías como la ACC y la AJA establecen que el ecocardio es una herramienta diagnóstica. Un poco de lo que es la fisiopatología, antes de ahondar en el tema, saber que el movimiento normal del VI consiste en el engrosamiento simultáneo del miocardio con un desplazamiento endocárdico, lo que vemos en el ecocardiograma normal. Cuando existe una oclusión coronaria, van a existir diferentes pasos que se van a ir dando, conocida como la cascada isquémica, que acá lo van a ver acá a la derecha, pero en principio lo que existe va a ser una disfunción diastólica, que es lo que primero se altera, en donde nosotros lo vamos a ver reflejado en el ecocardiograma con una alteración en el flujo aferente mitral, en donde disminuye la velocidad de la onda E y aumenta la velocidad de la onda A. Existe una inversión en eso, sabiendo que lo normal es que la onda E sea más prominente que la onda A. Luego se va a dar una pérdida del engrosamiento sistólico y descenso del desplazamiento endocárdico, siempre respetando un territorio coronario, ¿tá? Cuando sea una oclusión. Y por último, si la oclusión coronaria persiste, no estamos frente a esas oclusiones transitorias, que ahora lo voy a explicar, y son oclusiones ya coronarias por más de 4 o 6 horas, se va a dar lo que es la necrosis miocárdica, que es una anomalía persistente del movimiento parietal. ¿Tá? Acá podemos ver a su derecha, se ve en el cuadrito cómo es la cascada isquémica y cómo se van a ir alterando. Como ya dije primero, existe una alteración en la perfusión oclusión coronaria con difusión diastólica. Se puede ver mediante el strain la disfunción sistólica, si contamos con el mismo. Después vemos los trastornos sectoriales, que es la pérdida del engrosamiento y el descenso del desplazamiento. Luego se va a ver manifestado esto en el electrocardiograma, posteriormente la clínica, el ANGOR, y luego se va a ver lo que es, ya dijimos, la anomalía persistente parietal cuando se configura el infarto o necrosis miocárdica. ¿Tá? Cuando sea un aturdimiento miocárdico, estamos frente a oclusiones transitorias. ¿Qué quiere decir esto? Si no es una oclusión total persistente y son oclusiones transitorias, se puede ver en principio, luego que se retoma el flujo coronario, se pueden ver aún lo que son defectos en lo que es lo sectorial, que luego, a medida que va pasando el tiempo, va a ir recuperando el miocardio, todo dependiendo de cuánto fue el tiempo de la oclusión. Se dice que si la oclusión transitoria es, por ejemplo, de 5 minutos, la función sistólica puede recuperarse ya al cabo de los 10-15 minutos, salvo en aquellas oclusiones transitorias que duran hasta 1 hora. Puede existir aturdimiento miocárdico, es decir, alteración en la contractilidad hasta 2 días después de esta oclusión transitoria. ¿Tá? El remodelado agudo se da en las primeras 48 horas del infarto. Lo vamos a ver en el ecocardiograma como un adelgazamiento de la pared, y la fuerza tensora de la misma es mucho menor al miocardio normal y tiene más riesgo de ruptura. Lo contrario sucede cuando ya se configura el infarto, se va a dar lo que es la serie de cicatriz y fibrosis, en donde ya la pared del miocardio, además de ser más delgada que el miocardio normal, tiene la misma fuerza tensora que el miocardio normal. Lo que es el aneurisma principalmente es una cicatriz de un infarto que va a generar una dilatación a nivel cicatrizal, que el defecto lo vamos a ver tanto en diástole como en sístole. Se va a ver una zona que es principalmente diskinética, ¿bien? Lo contrario sucede cuando estamos frente a un defecto parietal regional, que lo vamos a ver en diástole, lo vamos a ver normal, pero vamos a ver esa zona diskinética en sístole. La aneurisma lo vamos a ver, ese defecto geométrico del VI, que lo más frecuente lo vemos en los infartos anteriores extensos que vemos en lo que es un aneurisma apical. Esa alteración geométrica del VI lo vamos a ver tanto en diástole como en sístole. ¿Tá? Y por último, el tethering es el efecto de tracción miocárdica, en donde tenemos un segmento anormal del miocardio que, hablando en criollo, tira del segmento normal, ¿tá? Y eso puede sobreestimar como subestimar un tamaño de un infarto.
Si, por ejemplo, el tethering, esta tracción miocárdica, es vertical, lo que sucede es que sobreestima el tamaño del infarto. Por ejemplo, territorios de miocárdico de 15% del infarto, que verdaderamente puede llevarse a un 20% con un tethering vertical. ¿Está? Vos, Arturo, me frenás, o si querés decir algo de esto, Sí, dale. Sí, seguimos. Acá unas imágenes, unos videos, para que sea un poquito más amena la presentación. ¿Se ve como ahí o no? Sí, se ve bien. Perfecto. Acá a izquierda van a ver lo que es lo sectorial normal, ¿tá? Como acá tenemos lo que es un eje corto parasternal, en donde pueden ver lo que es el VI en sus diferentes porciones, en donde cada territorio, cada segmento ven claritamente cómo se engruesa y se desplaza simétricamente y simultáneamente, ¿no? Acá a su derecha lo que están viendo es un infarto anteroseptal, en donde pueden ver, en esta porción acá anteroseptal, ven cómo es una zona disquinética principalmente. ¿Lo logran ver acá? Sí, se ve muy bien. Esto fue secundario a un infarto y se ve clarito. Pueden comparar la imagen de la izquierda con la derecha, cómo se ve perfectamente el defecto sectorial a nivel anteroseptal luego de un infarto. En esta imagen de acá abajo es un infarto también agudo inferior, en donde podemos observar cómo la pared se encuentra adelgazada e hiperrefringente. Esto fue lo que hablé de remodelado agudo que se da luego de lo que es un infarto. Acá se ve en modo M también. Y esta pequeña imagen de acá es lo que se ve más que nada en la disfunción diastólica, como yo les dije. Lo que es el flujo aferente mitral normal es que tengamos una onda E prominente con respecto a la onda A, y luego de que se une una oclusión coronaria se comienza a dar la disfunción diastólica, en donde se invierte eso, ¿no? Y como ven acá, la onda E es más chica que la onda A. ¿Está? Ujú. Bueno, acá es un video de lo que les hablé del aneurisma. Se ve clarito cómo se ve un aneurisma apical. Ya, como le dije, tanto en diástole como en sístole, ustedes ya ven una zona que es disquinética apical. ¿Tá? Esto es una foto del video, ¿tá? Pero acá lo pueden ver bien clarito. Sí. Viste que la hiperecogenicidad orienta a algo más crónico, ¿no? En los videos anteriores vos mostrás un eje Acá. corto, sí. Mm. Vieron que el eje corto del infarto no tiene mucha hiperecogenicidad. O sea, eso orienta que es algo más agudo. En Claro, cambio, el de abajo, que tiene hiperecogenicidad, la pared inferolateral abajo, claro, esto sí, más que nada orienta a algo crónico. más crónico. Lo Está, mismo que el aneurisma que mostraste. está. Bien. Siguiendo un poquito cómo es la detección y cuantificación de las anomalías parietales. Saber que el movimiento normal del VI en sístole va a consistir en lo que es el engrosamiento miocárdico, que en diástole es entre 8 y 11 milímetros y en sístole se da entre 14 y 16 milímetros. El desplazamiento va a ser hacia adentro del miocardio. La contracción del VI es de tipo torsión. Esto quiere decir que en la base sea en sentido horario y en el ápex antihorario, que esto solo lo podemos valorar mediante lo que es el Doppler tisular, ¿tá? Que es el strain, ¿no? El speckle tracking, que es el strain, y después tenemos lo que es que el apex posee un movimiento limitado durante la fase de eyección y llenado del VI. Un movimiento significativo de la punta del plano apical sugiere que capaz que el transductor no esté situado correctamente. Después hay otras variantes de la normalidad, como puede ser la tardoquinesia o la contracción isovolumétrica precoz seguida de movimiento disquinético que nos pueden tipo sospechar de que estemos frente a trastornos sectoriales o no. Estos son los métodos de análisis del movimiento parietal, que son los clínicamente aplicables en la actualidad. Tenemos lo que son el análisis regional, con métodos cualitativos, que es lo que se da la evaluación a simple vista, que es lo que normalmente utilizamos nosotros cuando vemos una zona que es normal, es decir, se contrae bien, hipokinética, akinética o disquinética, presencia de cicatrices o aneurismas. Después tenemos métodos semi-cuantitativos, como por ejemplo son por puntuaciones, que ahora lo vamos a ver luego, que es el índice del movimiento parietal. Y luego tenemos
lo que son los cuantitativos, como la fracción de acortamiento, acortamiento radial, ¿tá? Y otros que lo pueden ver acá, pero principalmente los que utilizamos son estos, los primeros cualitativos, ¿tá? Que luego también valoramos globalmente la función del EBI con la fracción de eyección que lo hacemos mediante el Simpson, ¿tá? Y después también lo podemos hacer por los volúmenes mismos del ventrículo izquierdo, tanto en diástole como en sístole. Lo podemos valorar también la geometría ventricular en el eje paraesternal largo, midiendo los diámetros internos también, ¿tá? Todo esto nos habla de lo que es la valoración global, y los primeros que mencioné hablan de lo que es la valoración regional. Siguiendo un poquito el tema, la evaluación del BI regional, vamos a conocer, como ya sabemos, el modelo de los 17 segmentos nos permite segmentizar el BI y ver en qué territorio coronario nosotros tenemos el trastorno sectorial. ¿Tá? Es en 3 proyecciones, 2 cámaras, eje largo apical y 4 cámaras. Y mediante lo que es la evaluación visual, como ya le dije, ver como si existen trastornos sectoriales con el movimiento del endocardio y deformación regional, tanto viendo el acortamiento y el engrosamiento. Como ya le dije, lo que es la evaluación global del BI lo hacemos mediante la FEBI, el método Simpson, ¿tá? Que es una medida aislada de mayor importancia pronóstica y clínica durante y después del infarto. Acá tenemos lo que es el modelo de los 17 segmentos con los diferentes ejes. ¿Tá? Acá tenemos un eje largo, un 2 cámaras y un 4 cámaras. ¿Tá? Esto es lo que es un eje corto, que lo vemos más que nada en el eje largo. Y cómo tenemos los diferentes segmentos que remedan un territorio coronario, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Esto es el índice de motilidad parietal. Es un tipo de valoración regional semi-cuantitativo. A ver, esto lo que hacen es principalmente valoran los trastornos sectoriales y los puntúan dependiendo del grado de severidad que presenta. Siendo 1 normal, es decir, que se contrae bien, siendo 2 hipokinético, 3 akinético, 4 disquinético, 5 la presencia de un aneurisma, 6 akinético cicatriz, y 7 disquinético o cicatriz. ¿Tá? Entonces lo que hace es valora los diferentes, lo valora en el eje largo, en el eje corto, en el 4 cámaras y en el 2 cámaras, ¿tá? Y va viendo, obviamente, con los diferentes segmentos, con los diferentes territorios coronarios, y lo va puntuando. En la primera imagen lo que están viendo acá es un infarto anteroseptal, más que nada, y anteroapical, en donde ven como ya en lo que es acá, en el eje largo, como ven lo que es lo anteroseptal, como ya tiene sector akinético y disquinético, y le va sumando puntos. ¿Tá? Acá en el eje corto ya ven lo que es la pared anterior y septal y anterolateral, también como tiene todos estos trastornos sectoriales. Lo mismo sucede en el 4 cámaras como en el 2 cámaras. ¿Tá? Entonces, si el índice de motilidad parietal, el normal es 1, lo que hace es suma todos los números que se encuentran los defectos parietales, en este caso la cara anterior, ¿tá? Y lo divide entre los 17 segmentos que tenemos. ¿Tá? Acá el índice de motilidad parietal le dio 2,3. Hablando en criollo, cuanto mayor sea el índice de motilidad parietal, mayor va a ser el trastorno regional del BI, es decir, ¿tá? Esto acá es el porcentaje de, digamos, número de segmentos normales que hay. Acá ven 43%, y acá como ven como la de A puntuó más, ¿tá? 3,4. Bien, yo no sé si en la práctica clínica esto se hace, Arturo, o no, o lo han hecho ustedes. Sí, no, en algunos estudios de estrés, sobre todo, se puede hacer. Hay, digamos, como que formatos de informes Ah. que te vienen en un Excel, y ya podés comparar lo basal con el estrés. Entonces Ah. ves cuánto empeoró, si es que es positiva, por ejemplo, o si no empeoró, si mantiene igual. Y es bastante útil porque tiene valor pronóstico, ¿verdad? Ah. ¿Tá? Y bien como la circunfleja de la coronaria derecha puntúa en 1, que es normal. ¿Tá? Lo contrario sucede acá, que tenés un infarto inferior, en donde la coronaria derecha puntúa 2,2, en donde ven cómo los trastornos sectoriales se encuentran en la porción inferolateral, inferoseptal y la cara inferior acá. ¿Tá? ¿Ustedes están viendo mi traductor o no? Porque yo estoy como moviéndolo. Pero acá. Sí, sí, vemos las. Perfecto. Y acá como ven como la coronaria derecha puntúa más. ¿Tá? Y acá el índice de motilidad parietal es de 1,3.
El umbral transmural, si la isquemia es mayor del 25% del grosor de la pared, esto ya producirá aquinesia o disquinesia transmural. Esto es un tipo de valoración regional semi-cuantitativo. Ya vimos que principalmente el que utilizamos nosotros es el cualitativo, que es el que es por evaluación visual. Acá también es el modelo de los 17 segmentos, principalmente para recordar un poquito los diferentes ejes con los diferentes territorios coronarios, sabiendo que acá esta I es la de A, no se pone en la opción de A, pero está, esto lo sacamos del Feigenbaum y está, es de ahí. Esto sería lo que es el territorio de la DA, en su porción en lo que es el septum anteroseptal, esto es lo que es el territorio la cara inferolateral, con un territorio tanto de derecha como de circunfleja. Acá tenemos un eje corto, bien, en donde tenemos la porción anterior, anteroseptal, inferolateral, inferior, inferoseptal, inferior, inferolateral, y anterolateral acá, y acá tenemos los diferentes territorios coronarios, como lo ven, porción, territorio coronario de la DA, de la derecha, de la circunfleja, y acá tenemos los diferentes segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, esto lo dejamos después en la presentación para que lo vean bien, porque está buena la imagen porque valora todos los ejes ecocardiográficos, con las diferentes caras que tenemos, los segmentos y los territorios coronarios, como para hacer la valoración correctamente cualitativa del defecto regional del BI. Pueden existir otras alteraciones contráctiles que no respondan a una causa isquémica, por ejemplo, hipertensión, Takotsubo, el bloqueo completo de rama izquierda. En los postoperatorios, como vemos, el movimiento normal del septum, como sucede también en la estimulación epicárdica del BD, sobrecarga del BD o secundaria a una miocarditis. Después tenemos lo que es la evaluación global del BI. Se puede hacer por diferentes métodos. Este es uno, pero que más utilizamos es el medir la fracción de eyección por Simpson. Este es lo que es, yo no sé si vos, Arturo, lo usás o se utiliza, es la ecuación de Tay-Scholz, que es por modo M. Sí. No, habitualmente no, pero está Acá ya bien. dice que está en desuso actualmente, pero Sí. bueno, es una manera de evaluar la función global del BI, que lo hace más que nada por el modo M, midiendo las dimensiones internas en el eje paraesternal largo, y sabiendo que el valor normal es mayor a 25%. Sí, igualmente, recalcando y diciendo que esta ecuación por lo general ya no se usa. Lo que sí utilizamos es Simpson, eso ya sabemos cómo se mide, es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, dividido el volumen telediastólico por 100, esto lo podemos hacer en un 4 cámaras o en un 2 cámaras, sabiendo que la FEBI normal es mayor al 55%, estamos frente a una FEBI levemente reducida cuando es entre el 45 y 54, moderadamente reducida entre el 30 y 44, y severamente reducida menor a 30. Con el Doppler también podemos valorar un poquito lo que es la función global del BI por el flujo sistólico, por tanto es la función sistólica, si el diámetro del tacto de salida del BI más el ITB, y después tenemos lo que es la onda S, como utilizamos la onda S, lo que es el anillo tricuspidio, lo podemos hacer con el anillo mitral a nivel septal y ver, y eso también se correlaciona con la función sistólica global del BI. Bien. Lo otro que tenemos es el strain. Es una imagen de deformación por seguimiento de marcadores acústicos. El speckle tracking, es decir, aporta una medida directa de deformación o cambio de la longitud del miocardio en relación a lo que es la longitud original. Lo mide en 3 dimensiones, en lo que se ve lo que es el strain radial, circunferencial y longitudinal. Saber que la deformación longitudinal se mide a partir de lo que son las proyecciones apicales, la deformación circunferencial a partir de lo que son las proyecciones de eje corto, y la deformación radial a partir de diferentes proyecciones 2D. Evalúa cuantitativamente lo que es la función global y segmentaria del miocardio. Las alteraciones de la deformación suelen presentarse antes de las alteraciones visuales. Aporta información exacta en las fases más que nada iniciales de las distintas cardiopatías, y saber que los valores normales del strain longitudinal global es menos de 19,7%, el circunferencial global en menos 23,3%, y el radial global 47,3% menos 47,3%. Saber que a medida, esto es así, cuanto más negativo sea, mejor es decir, cuanto más se acerca el cero, el strain es peor. Es como que a veces queda un poco a contramano
por el tema de lo negativo. Acá tenemos una imagen de un infarto ínfero-basal, en donde tenemos un strain, en donde ustedes pueden ver en lo que es la cara inferior, no sé si ustedes logran ver acá en su porción basal, ¿viste? Ínfero-basal, con el strain lo que evalúa, acá ven los diferentes segmentos. Este de acá, el primero, esta curvita de acá, es la porción ínfero-basal, y ustedes pueden notar cómo la deformación es mucho menor con respecto a las otras curvas, es decir, a los otros segmentos que valora, por ejemplo, lo apical, lo anterior. ¿Logran ver eso? Sí, sí, perfecto. Aparte tiene un valor, ¿viste? Tiene un valor ahí abajo que dice menos Sí, 13, y los otros 21, 31, 27, 24, o sea que son exactamente. normales. Ahí se ve menos 13, como dice Arturo, en la porción infravasal, y los otros ya son más acordes, menos 21, menos 31, menos 27. Acá es cuando, para medir el strain longitudinal global, que lo hace en un 3 cámaras, 4 cámaras y 2 cámaras. Y ahí en el Bulay vieron que tiene una zona de azul, ¿verdad? La parte de acá, Prácticamente disquinética, ¿no? la parte posterior. Sí, son valores positivos de strain. Viene en la cara infero, posterior y medio y basal, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, bien. Bueno, seguimos. Yo voy a hablar un poquito de las complicaciones del infarto y algo de ecoestrés. Bueno, empezando de las complicaciones del infarto, bueno, tenemos las agudas y las tardías. De las agudas, las insuficiencia mitral aguda, la comunicación interventricular, la rotura de la pared libre, el derrame pericárdico, el trombo en el VI, el shock cardiogénico, la afectación del VD, la insuficiencia cardíaca y la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Voy a mencionar las más frecuentes. Y de las complicaciones tardías tenemos el aneurisma, el pseudoaneurisma, el trombo en el VI y el remodelado crónico y la insuficiencia mitral. el pseudoaneurisma puede ser aguda también, ¿no? También, sí, sí, sí. Hay algunas, por ejemplo, el trombo también puede El ser tanto trombo, agudo bueno, claro. como crónico. Bueno, de la insuficiencia mitral, bueno, que se puede ver por dos mecanismos. En realidad, el principal es por una rotura total o parcial del músculo papilar, y que va a dar lugar a una válvula mitral batiente, que es el FLAIR, y lo que va a dar es una insuficiencia mitral aguda grave. No afecta al músculo papilar en toda su totalidad. eh, Ahí abajo se puede ver en la imagen de arriba a la derecha, ¿tá? Que se puede ver como hay una rotura en realidad de la cabeza del músculo papilar. ¿Tá? La rotura del músculo papilar posteromedial es la más frecuente, ¿tá? Y que se da porque tiene una irrigación solamente del DP, ¿tá? Y no tiene irrigación dual como es el músculo papilar anteromedial. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Cuando aparece un soplo holosistólico nuevo con insuficiencia cardíaca aguda congestiva, y lo que vemos es un chorro mitral excéntrico con dirección contraria a la válvula afectada. La aurícula va a estar de tamaño normal, que eso también nos indica que la afectación es más aguda, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la CIB aguda. ¿Y clínicamente cómo la distinguen? Bueno, Los dos tienen soplo, claro, pero ¿qué otras sí. cosas? Bueno, todo de falla cardíaca, ¿no? No. Una tolera el decúbito y la otra no, por Claro. lo general, ¿no? Uno tiene edema pulmonar y la otra tiene bajo gasto. Ahí va. Claro. Con ingurgitación yugular, con el de bajo gasto, ¿no? Por lo general, la Y, insuficiencia mitral y tiene la otra, la falla insuficiencia cardíaca mitral, izquierda, edema ahí pulmonar y la está, otra edema pulmonar, edema agudo de pulmón, y la otra da shock. shock. Son los dos con soplo. Mm. En el Sí. contexto de un infarto, ¿no? A veces evolucionado o no tanto, como decía Patriti, ¿no? Un maestro nuestro, este, el paciente con insuficiencia mitral aguda está sentado y polimneico y saturando mal, y el otro satura bastante bien, pero está chocado, está acostado. Ah. Bueno, ahí tenemos, Franco, se ve ahí al costado. ¿Ven ahí?
Bien. La ventana pobre, ¿no? Pero Sí, se ve. se ve poco, lo que más que nada. Ahí sí se ve una apical de 2 cámaras que se puede ver, está en la imagen de la izquierda, se ve el chorro de insuficiencia mitral, que es moderada severa, y en la imagen de la derecha se puede ver como dentro de la aurícula derecha que hay como una densidad más como aumentada ahí arriba de la válvula mitral, que sería la cabeza de un músculo papilar roto. ¿Lo ven ahí? Sí, la derecha se ve perfecto. Ahí se ve perfecto la derecha. Sí. Acá, sí, acá izquierda, otra cámara se ve pobre, ¿verdad? Más que nada para poner el flujo, para que vean. Sí. Está. Pasa. Ahí. De la rotura del septum interventricular, que puede producirse a cualquier altura del tabique, ¿no? Que pueden ser en infartos de coronaria de descendente anterior o de coronaria derecha, ¿no? Que la localización de la rotura posterior al LIAM es impredecible, que puede ocurrir en cualquier porción del tabique. ¿tá? Y que el Doppler color es útil para identificar el defecto de parietal, que se puede observar un zoom de izquierda a derecha, que lo vemos ahí en la imagen. Ahí está, ahí se puede ver. Está la rotura del septum interventricular. Perfecto. La Es un pared eje largo. adelgazada. Vieron que tiene De aquinesia izquierda del a derecha. septum, ¿no? También. Una Exactamente. aquinesia del septum. Y muchas veces es anfractuoso. Este es muy lineal, ¿no? Directo, pero pila de veces hay trayectos más anfractuosos. Bien. Muy bien. Para que te paso. Ahí. Bueno, de la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, que da lugar a una acumulación instantánea de una hemorragia masiva pericárdica, compresiva y, bueno, y muerte. Ahí en la imagen que se puede ver, está como ahí rodeando el ventrículo izquierdo, se puede ver el líquido pericárdico, que eso corresponde a una hemorragia, está por una rotura de la pared. Y si le ponen el Doppler acá, ven Ahí está. claramente como. El Exacto. Doppler no se ve ahí bien la rotura de la pared. Fíjense la diferencia entre el aneurisma y el pseudoaneurisma, ¿no? Claro. El aneurisma tiene un cuello cortito, el pseudo tiene un cuello muy chico, muy angosto en general, y el aneurisma tiene un cuello ancho. Es una de las características, ¿no? Claro. Porque en realidad el pseudo es una rotura contenida, ¿no? En el pericardio. Claro. Sí. No está, digamos, rodeado de pared. El de aneurisma sí tiene pared, aunque esté afinada, tiene pared en su, digamos, está formado por pared muscular, aunque sea fina, fibrosa y eso, pero el pseudo no. Perfecto. Bueno, el derrame pericárdico que es frecuente, es transitorio en los infartos transmurales, con elevación del ST por inflamación del pericardio, y que puede observarse en ausencia de clínica de patología pericárdica aguda, que no tiene por lo general repercusión hemodinámica, y bueno, si la hay, obviamente hay que sospechar que hay una complicación mecánica. Acá pueden ver, ¿no? Ahí se ve un parasternal eje largo con líquido pericárdico. Ah. Bueno, también mencionar acá el síndrome de Dressler, que en realidad no sería una complicación aguda, sino más bien crónica, que no lo puse, que sería la pericarditis diferida, que es un dolor recidivante con líquido pericárdico y que se da más o menos de 6 semanas a 3 meses. Y bueno, que también es raro que comprometa la hemodinamia, y bueno, eso, mencionarla. Claro. Bueno, en cuanto al trombo en el ventrículo izquierdo, también el trombo en el ventrículo izquierdo puede ser agudo o puede ser crónico. El tiempo máximo de formación del trombo precoz es a las 72 horas, pero en infartos extensos con grandes áreas de aquinesia apical y éstasis de flujo pueden formarse también en horas luego del infarto. Y que en cuanto al trombo tiene las mismas características, agudo crónico,
que puede ser laminar, pedunculado móvil, y que cuando es pedunculado móvil tiene mayor riesgo de embolia. Y ahí ven, ¿no? Ahí se ve el videito de... Está viendo ahora que no lo puedo poner de vuelta. Ahí está. Sí, ahí se ve Pobre el hombre o cuando- señora que... Ese parece que emigró, ¿no? Sí, Sí, se fue, sí, se ahí fue. se desprende. Bueno. Bueno, en cuanto al infarto del ventrículo derecho, que es más frecuente en presencia de un infarto inferior, más o menos el 90%, por oclusión de la proximal de la coronaria derecha, que hay grados variables de dilatación y disfunción del ventrículo derecho, y bueno, secundario a esto, una insuficiencia tricuspidia funcional. En cuanto a la fisiopatología, es por aumento de las presiones diastólicas del corazón derecho, lo que genera un abombamiento persistente del tabique auricular hacia la izquierda. Aunque también puede manifestarse un foramen nodal permeable y haber un cortocircuito de derecha a izquierda, que eso ecocardiográficamente lo evidenciamos mediante suero salino agitado. Y bueno, si la afectación es del ventrículo derecho, cuando la afectación es del ventrículo derecho y es transitoria, puede ser ser un IAM, sino una isquemia transitoria con cambios sutiles, y que cuando hay insuficiencia mitral o comunicación interventricular concomitante, conlleva esto un peor pronóstico. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha y sobrecarga de volumen, bueno, contemplar la posibilidad de infarto inferior con la afectación del BD. Sí, diagnóstico diferencial con TEP, ¿no? En este Sí, caso. también. Porque los dos pueden dar dolor torácico, los dos pueden dar disfunción del BD. ¿Qué los puede ayudar a distinguir uno del otro por el ecocardio? ¿Qué les parece que les puede ayudar? Digo, por la clínica y el ecocardio, el electro, ¿no? Todo suma, ¿no? Sí, sí. En el infarto de cara inferior, habitualmente no hay supra de cara inferior en el TEP, puede haber un patrón un poco diferente. Y después el signo de McConnell, que es la quinesia de la cara lateral con conservación de la basal y la punta, ¿no? Es más típico del TEP. En cambio, en el infarto ventrículo derecho está todo hipokinético y dilatado. Y lo otro es que en el TEP levanta hipertensión pulmonar, no mucha, si es agudo y si el paciente no tiene patología previa, levanta hipertensión pulmonar moderada. En cambio, en el infarto ventrículo derecho probablemente no tenga nada de gradiente, o sea, muy poco gradiente. Son cosas que ayudan, ¿no? a distinguir. Bueno, del aneurisma, bueno, Franco habló un poquito ya del aneurisma, que es la alteración de la geometría del VI, tanto en diástole como en sístole, con sustitución del miocardio por tejido fibroso, que no ocurre después de un infarto no transmural, que requiere una cicatriz, que para eso más o menos se requieren 6 semanas, y como dijimos, hay una boca amplia que comunica con la cavidad del aneurisma, y mecánicamente actúa como un reservorio, que es un espacio muerto con la incapacidad de eyectar el volumen diastólico. Y bueno, cuando se decide hacer una resección del aneurisma, hay que comprobar que las funciones basales de las paredes sean normales. Eso nos va a dar como, nos va a dejar después ver que sea, digamos, factible la resección del aneurisma. Bueno, del pseudoaneurisma es el resultado de la rotura contenida de la pared libre del ventrículo, tiene alta probabilidad de rotura espontánea, acá aparece un cuello estrecho que comunica la cavidad, y las paredes están formadas, a diferencia del aneurisma, por trombo en organización, epicardio y pericardio parietal. Los pseudoaneurismas de la base son más frecuentes luego de un infarto inferior y son más difíciles de distinguir, y cuando pasa esto, bueno, suele ser necesario evaluar por tomografía o resonancia. Bueno, y en cuanto a la disfunción isquémica crónica, sería la miocardiopatía isquémica, se debe más que nada a secuelas de una arteriopatía coronaria difusa, que se excluye la insuficiencia cardíaca por aneurisma aislada del ventrículo, con FEI conservada, o el infarto, que es el resultado de múltiples infartos previos con necrosis mixta, de espesor completo y parcial. Aparece un ventrículo izquierdo con zonas de miocardio normal, zonas de cicatriz transmural y zonas extensas de fibrosis no transmural,
y aparecen grados variables de insuficiencia mitral, de hipertensión pulmonar y insuficiencia tricuspidia secundaria. Cuando no hay signos de infarto localizado, puede haber un miocardio hibernado crónico, que dependiendo de la magnitud se puede apreciar una disfunción global con espesor conservado. Esto es por la isquemia crónica de bajo grado. Cuando pasa esto, lo que podemos hacer es el ecoestrés con dobutamina, que eso evidencia un aumento de la contractilidad en dosis bajas y un deterioro con dosis más altas. Y también para diferenciar miocardiopatía dilatada isquémica versus no isquémica, bueno, tenemos que tener en cuenta los otros factores de riesgo, ya sean cardiovasculares, aparte de la edad y la zona de cicatriz. Bueno, eso en cuanto a las complicaciones. No sé si alguna que me haya quedado importante decir, o sigo con ecoestrés. No, me parece que de las complicaciones que mencionaste, que se pueden evaluar por estudios de imagen, son esas, ¿no? Las principales. Está bien. Es bastante específico, se llama respuesta bifásica. A ver, ¿Puedo hablar de otros elementos? Profe, a ver si cortamos la música. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de ecoestrés. En realidad son 5 diapositivas, porque en realidad es un capítulo del libro, es bastante extenso, pero más que nada de alguna generalidad, capaz que después si quieren podemos hacer una presentación solo de esto. Pero bueno. Que es una modalidad sensible y específica para detectar isquemia, que la detección de isquemia inducida por el estrés se basa en los principios sugeridos por la cascada isquémica, que fue lo que explicó hoy Franco en la introducción. Acá en la imagen de al lado, bueno, ahí se observa la cascada isquémica como se había mencionado, pero lo que quería mostrar es que acá se muestra en qué estadio como que el ecocardiograma detecta, digamos, los cambios. La imagen nuclear ya es como más precoz, ya cuando hay hipoperfusión, y el eco, bueno, un poquito más después, ya cuando aparece la disfunción diastólica y la disfunción sistólica. El defecto de la perfusión miocárdica por enfermedad arterial coronaria da lugar a anomalías en el engrosamiento de la pared y el desplazamiento endocárdico en el momento basal y durante el esfuerzo, ya sea con ejercicio o con fármacos. Y el ejercicio proporciona una información adicional y obviamente se prefiere al estrés farmacológico. Para mantener una sensibilidad adecuada se necesita alcanzar un nivel adecuado de esfuerzo. Si se alcanza el 85% de la frecuencia máxima prevista, la sensibilidad mejora, pero si los cambios aparecen a niveles más bajos de sus máximos, se mejora la especificidad del resultado. Bueno, en cuanto a las indicaciones, para detectar esta enfermedad coronaria, para evaluar situación y gravedad de la isquemia, para evaluar el riesgo posterior a la revascularización y para identificar viabilidad miocárdica. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, un infarto agudo de miocardio, la higiene inestable en curso, arritmias no controladas, hipertensión arterial, una presión sistólica mayor a 200 o diastólica mayor a 110, una estenosis aórtica grave sintomática, insuficiencia cardíaca global descompensada, embolia pulmonar aguda o infarto pulmonar, miocarditis o pericarditis aguda y disección aórtica aguda. Bueno, en cuanto a los protocolos, todos los protocolos de ejercicio comportan aumentos escalonados en la carga de trabajo para ir aumentando el consumo de la demanda de oxígeno. El protocolo de Bruce, que es el más frecuente, consiste en ejercicio limitado por síntomas sobre la cinta, en el cual la pendiente y la velocidad se van aumentando cada 3 minutos. Los METs se calculan de forma automática y son indicadores pronósticos. En un paciente menor de 65 años, menos de 5 METs sugiere mal pronóstico. Y el ecoestrés con dobutamina está indicado en pacientes que no pueden realizar ejercicios. La imagen se obtiene en reposo y a dosis creciente de infusión con dobutamina. Por lo general se usan de 4 a 5 etapas. Se comienza a 5 a 10 gamas kilogramo minuto y se va aumentando de a 10 gamas cada 3 minutos hasta llegar a 40. Y también se puede administrar atropina para alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima.
¿tá? Y se deben adquirir imágenes basales en cada fase de los 5 y 10 minutos de finalizada la prueba. Bueno, ¿cuánto detener la prueba? Cuando hay una caída de la presión sistólica mayor a 10 por debajo de la presión basal, a pesar de aumentos de carga de trabajo sin otros indicios de isquemia, cuando aparecen cambios en el electrocardiograma, como alteraciones del segmento ST, cuando aparecen arritmias, cuando aparecen síntomas, ya sea síncope o signos de mala perfusión, y cuando aparece una respuesta hipertensiva con una presión arterial sistólica mayor a 220 o una diastólica mayor a 115. También hay casos de falsos negativos, falsos positivos. Entre los falsos negativos sería no alcanzar la frecuencia cardíaca estipulada, obtener la imagen con retraso después del momento de esfuerzo máximo, la enfermedad de un único vaso, en especial cuando se afecta a la circunfleja, uso de antianginosos y bloqueantes antes de someterse a la prueba. En casos de falsos positivos, bueno, la hipertensión arterial, la hipertrofia espasmo coronario y movimiento septal paradójico secundario a anomalía de la conducción, por ejemplo, bloqueo de rama, bloqueo de rama izquierda y marcapasos. Y para evitar estos errores, bueno, importante alcanzar un grado de suficiente de esfuerzo y obtener la imagen en un tiempo oportuno, que sería menos de 60 segundos los protocolos de ecoejercicio, y confirmar las anomalías del movimiento de pared en múltiples vistas. Y bueno, para terminar, la interpretación de resultados sería bueno, un movimiento de la pared normal en reposo, una anomalía en el movimiento de la pared regional con estrés indicaría isquemia, y un movimiento anormal de la pared regional en reposo indicaría ya un infarto previo. Y por acá terminamos. Muy bien. No, y después está la respuesta bifásica, ¿no? Que es la que parece que está aquí con dobutamina se utiliza, ¿no? La dobutamina es un poco diferente en el sentido de que la caída de la presión puede ser, digamos, no es una contraindicación porque muchas veces la presión puede caer. Entonces, si le cae 10 milímetros la presión, no hay por qué suspender una ecodobutamina. Eso por un lado. El ejercicio sí es un signo, porque habitualmente va aumentando la presión, ¿no? Con el ejercicio tiene que aumentar. Y después lo otro que es bastante específico de viabilidad y de isquemia es cuando en la dobutamina hay una respuesta bifásica, que se llama, que es una pared que está akinética, ¿no? En reposo, mejora con dosis bajas, mejora la motilidad y después empeora con dosis más altas. Eso es típicamente una respuesta típica de isquemia. Bueno, bien. Bueno, no sé qué te pareció, Arturo, si faltó Bien. algo grande o... No, me pareció bien. Capaz que habría que, bueno, yo le incorporé ahí a la resonancia para que vean cómo se ve la cardiopatía isquémica por resonancia. Otra herramienta que tenemos es la tomografía, que nosotros supimos contar con tomografía coronaria en el hospital, ahora no, pero yo creo que el año que viene vamos a tener de nuevo estudio de la circulación de las arterias coronarias en forma no invasiva por tomografía, que es una herramienta útil en muchas situaciones. Y bueno, pienso que es eso. No sé si alguien quiere decir algo. Lo dormimos vos. Che, una cosa, ¿qué queda la semana que viene?